¿Alguna vez has escuchado de alguien tan importante que todos querían hacerlo rey, pero él dijo, no, gracias? Hoy te contaré la historia de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Pero no fue solo un presidente, fue un héroe, un líder y un ejemplo para el mundo entero. Imagina que tienen un juguete nuevo y superpoderoso. Un juguete con el que podrían hacer lo que quisieran, mandar a todo el mundo, decidir las reglas y ser el jefe para siempre. ¿Qué harían? La mayoría de las personas, si somos honestos, se sentirían tentadas. Y muchos lo harían. En la historia hay un hombre cuyo rostro vemos por todas partes, en billetes, en monedas y en monumentos. Se llama George Washington, pero no lo conocen por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Hoy no vamos a hablar del héroe de los libros, vamos a descubrir la historia secreta, la historia del hombre que se enfrentó a la mayor tentación del mundo y nos enseñó una lección que aún hoy nos hace ser una mejor sociedad. Para entender la historia de Washington, tenemos que viajar en el tiempo. No nació en una mansión elegante, ni con una vida fácil. Era un granjero, un aventurero. Le gustaba explorar los bosques y los ríos. Era alto, fuerte y muy bueno para montar a caballo, pero al principio no era el líder perfecto. De hecho, su primera gran misión como militar fue un desastre. Se le ordenó detener una expedición francesa y sin querer, él y sus hombres iniciaron una guerra gigante que se conoció como la Guerra de los 7 años. Pero George aprendió de sus errores. Se hizo más fuerte, más sabio, y cuando las 13 colonias decidieron que estaban cansadas de que el rey de Inglaterra las mandara, ¿a quién eligieron para liderar su pequeño y desordenado ejército? A George Washington. Imagina la situación. Un ejército sin uniformes decentes, sin zapatos, sin comida. Muchos de ellos eran granjeros, y su enemigo era el ejército más poderoso del planeta, el ejército británico. Era como si un equipo de fútbol de barrio intentara ganarle a la selección nacional. Nadie creía que pudieran ganar, y a decir verdad, al principio no lo hacían. El invierno de 1777 en Valley Forge fue un infierno. Piensen en el día más frío que han tenido, multiplíquenlo por 10 y súmenle hambre, enfermedades y miedo. Miles de soldados morían cada mes. Se morían de frío y de hambre mientras el Congreso de la nueva nación, los que se supone que debían ayudarlos, no se ponían de acuerdo para mandarles ayuda. Y aquí viene una de las cosas más sorprendentes de Washington. No se quedó en su tienda caliente. No les dio órdenes desde lejos. Washington estaba con ellos. Caminaba entre los soldados, los veía, los escuchaba. Compartía su comida, sus miedos y sus esperanzas. Y por eso, los soldados no luchaban por la libertad. Luchaban por el general Washington. Lo amaban y creían en él. Pero, ¿se imaginan lo que empezaron a pensar algunos? Si el Congreso no funciona, si estos políticos no nos ayudan, ¿por qué no le damos todo el poder a Washington? Él sabe lo que hace. Él puede arreglar todo. Esta idea era muy peligrosa. La idea de que solo una persona puede resolver los problemas. La guerra terminó en 1783. Los americanos ganaron. ¡Hurra! Pero ¿qué pasó con los soldados? Se quedaron sin trabajo, sin casa y sin la paga que les habían prometido. Estaban furiosos, cansados, y un grupo de oficiales, los más altos y respetados, se reunió en secreto. Decidieron que ya era suficiente. Le harían una oferta a Washington, que se convirtiera en un líder militar, en el jefe de todo. Básicamente, le ofrecían ser un rey. El plan era que si Washington aceptaba, marcharían con el ejército y tomarían el control del gobierno. Creían que esa era la única manera de que la nueva nación funcionara. Un misterioso panfleto circuló por el campamento. El autor anónimo le decía a los soldados que el rey era el mejor amigo de sus derechos y que debían dejar de confiar en los políticos. Le pedían a Washington que aceptara el poder y los salvara a todos. Era una trampa muy bien pensada. La oportunidad de tener un poder total. ¿Qué habría hecho cualquier otra persona? ¿Qué habrían hecho ustedes? El 15 de marzo de 1783, Washington reunió a sus oficiales en un gran edificio de madera. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban que Washington se pusiera de su lado. Washington se subió a la tarima, sacó un discurso de su bolsillo,
Los oficiales lo miraban, serios. Y entonces, a mitad del discurso, Washington se detuvo. Con un gesto lento y cansado, sacó de su bolsillo unas pequeñas gafas redondas. Nunca lo habían visto usarlas en público. Se las puso, y luego dijo, con una voz baja y temblorosa: «Caballeros, por favor, permítanme que me ponga las gafas, ya que no solo me he vuelto canoso a su servicio, sino que también me he quedado casi ciego». En ese momento, la magia de Washington no fue su fuerza, fue su vulnerabilidad. Los oficiales que veían a un héroe, de repente vieron a un hombre cansado, un hombre que había sacrificado su vista y sus mejores años por ellos. Un hombre de verdad. El silencio se llenó de lágrimas. Todos bajaron la cabeza. Entendieron que el general Washington no estaba buscando el poder, estaba buscando la paz y la libertad para todos. El plan de hacerlo rey se disolvió en ese mismo momento. George Washington pudo haber sido un rey, un dictador. El pueblo lo habría aceptado, pero él sabía algo que muchos líderes no saben: que el poder no se toma, se sirve, que el poder real no es mandar, sino dejar ir, que una nación no es de una sola persona, sino de todos. Al rechazar la corona, Washington no solo fundó un país, fundó una idea, la idea de que la humildad es más poderosa que la tiranía. Ahora quiero que piensen en algo. ¿Qué tipo de héroe quieren ser ustedes? ¿El que quiere tener todo el poder o el que sabe cuándo es el momento de compartirlo? Dime en los comentarios, ¿qué crees que es lo más difícil de ser un buen líder? ¿Ser fuerte o ser humilde? ¿Quieres conocer más héroes como él? Suscríbete a nuestro canal Historias Americanas y descubre el pasado que construyó nuestro presente.